어릴 때는 좀 그런 게 좀 있었고 자기 혐오라든지 그런 게 좀 있었던 편이었는데 스스로가 사랑스럽지 않게 느껴지고 20대 초반까지는 좀 그랬었던 것 같아요. Hola Gyomi, soy Liriandi. Hoy quiero que conozcan a IU, la solista femenina más querida por los coreanos. Solo tiene 28 años actualmente, pero lleva más de una década siendo un ícono en Corea. Lo increíble es que no solo tiene un gran fandom, sino que sus canciones son escuchadas y conocidas por todo el público en general, ya sea hombres o mujeres, abarcando todo tipo de edades. Por algo, ni bien saca un álbum, en cuestión de horas, su canción principal se convierte en lo más escuchado en todos los charts, pone en fila el resto de sus canciones y siempre hace all kill, número 1 en todos lados. Las entradas para sus conciertos hacen sold out en un minuto y hay que destacar que es la primera solista coreana en actuar en un concierto de 360 grados. No solo tiene 13 años como cantante, también escribe, compone y produce su propia música y es una excelente actriz. Una verdadera all-rounder en el entretenimiento. Pareciera que todo en la vida de IU brillase, pero sus primeros años fueron muy duros y cuando llegó a la fama tampoco fue de color rosa porque sufrió mucho mentalmente, llegando a odiarse a sí misma. Este video es necesario para entender su música, para conocerla mejor y para ver cómo pudo superar sus obstáculos. Espero que te quedes hasta el final. Si te interesa el mundo del entretenimiento coreano, no te olvides de suscribirte en el canal y de seguirme en mis otras redes sociales. Y ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Bueno, empecemos con los datos más básicos. IU nació en Seúl el 16 de mayo de 1993 y su nombre real es Lee Ji-eun. La última sílaba eun en coreano puede significar plata, pero como ella quiere ser una persona mejor, como apodo cambió el eun de plata por kum de oro, haciéndose llamar por Lee Ji-kum. Así también se llama su canal de YouTube, Lee Ji-kum, y su Instagram también. El DLWRMA es porque cuando tipean Lee Ji-kum en coreano, cambiando el teclado al inglés o al español, queda justo así. Fíjense que también tiene una canción con este mismo título. Igualmente todos los conocemos más como IU, que significa tú y yo, I and you, y simboliza la fuerza que une a las personas entre sí a través de la música. Ella cuenta que quiso ser cantante desde chica porque le gustaba cantar frente a otros. Incluso recuerda que cuando tenía 13 años, el profesor de gimnasia la había retado por charlar en clase y para que pase de vergüenza le pidió que cante al frente de todos, pero le salió mal porque IU no lo sintió como un castigo. Luego ese profesor le propuso que cantara en la competencia de gimnasia y así fue que por primera vez IU cantó en un escenario y descubrió con seguridad que esto era lo suyo porque lo disfrutó y ni siquiera se sintió nerviosa. Cuando tenía 14 años falló en audicionar en 20 lugares y uno de ellos fue en JYP, que la rechazaron también, algo que JYP seguramente se arrepiente hasta el día de hoy. En esa época los padres de IU estaban pasando por serios problemas económicos. En realidad su familia era muy armoniosa y tenían estabilidad económica, pero todo se desmoronó cuando estafaron a la mamá, que quedó endeudada injustamente por haber firmado mal una garantía. Por primera vez IU vio pelear a sus padres y comprendió que no hay nada más difícil que la pobreza porque hace alejar a las personas que se aman entre sí hasta a las familias. Tuvo que vivir por un tiempo separada de sus padres bajo el cuidado de su abuela y solo pudieron conseguir un lugar que tenía solo un cuarto lleno de cucarachas para vivir con su abuela, con su hermano menor y sus dos primas. Recuerda que en esa época no tenía mucho para comer, que se alimentaba de papa hervida e iba caminando hasta la escuela porque no tenía dinero suficiente para tomarse un medio de transporte. Una vez se quedó en lo de un pariente lejano y recuerda que ese pariente había llegado a casa borracho y se puso a criticar a IU, que estaba durmiendo, pero en realidad escuchó todo. Había dicho que IU estaba desperdiciando su tiempo, que debería enfocarse en sus estudios en vez de estar audicionando y que antes de que ella sea cantante sería más fácil que él llegue a ser millonario. Todo esto hirió a IU, pero a la vez también le dio bronca, así que juró alcanzar sus sueños como sea. Encontró una agencia que la aceptó y entrenó con unas trainees, pero al poco tiempo la agencia quebró. En otra ocasión, una agencia le había prometido hacerla aparecer en televisión a cambio de dinero. Ella le pagó con lo poco que tenía la abuela, que había conseguido vendiendo accesorios difícilmente en el mercado, pero resultó que era una agencia falsa, así que fue estafada. Finalmente, en el 2007 se unió a Luen
Entertainment, en donde entrenó 10 meses. La idea era formar un grupo de chicas de K-pop, pero como la voz de IU resaltaba mucho, decidieron debutarla como solista en el 2008 a sus 15 años de edad con la canción Mia, que significa Lost Child, niño perdido. La canción era una balada muy oscura y muy pesada para alguien de 15 años y su debut no fue muy bien recibido. Era común que la confundan por Mia en vez de decirle IU, o sea, confundían el nombre de la canción por su nombre artístico, y también habían personas que le gritaban insultos. Aunque comercialmente su álbum no fue exitoso, IU sí llamó la atención de varios cantautores famosos como Yoo Hyol o Yoo Young-suk, que valoraron su talento. Así que no todo fue tan negativo. Además, a tan temprana edad empezó a ser independiente y lo primero que hizo con su primer ingreso económico fue dárselo entero a su abuela. Para el año siguiente, su agencia notó que deberían hacer un cambio y le dieron una imagen y canciones más alegres como Boo, Marshmallow y Hey, lo cual resultó positivo y empezó a ser cada vez más conocida. También sus covers en versiones acústicas de canciones de grupos de K-pop famosos obtuvieron mucho interés. Al año siguiente, en el 2010, a sus 17 años, fue cuando realmente la popularidad de IU estalló y recibió el apodo de la hermana menor de la nación. Eso significa que todo el país te conoce y además le dicen hermana menor porque era chiquita. Ese año fue cuando obtuvo su primer win con la canción Nagin Chansori, que colaboró con Im Surong de 2AM. Y en diciembre, cuando sacó la canción Good Day Chunnal, provocó un síndrome. En tan solo un día se convirtió la canción número 1 y arrasó en todos lados. Lo que volvió loco a muchos fue que en la letra diga me gustas opa y el highlight eran las 3 notas altas que IU llegaba. Todos lo intentaban, hacían parodias y se convirtió en un trend. Ese año realmente fue el año de IU y además fue especial porque empezó a formar parte del elenco fijo de un show de variedades que se llama Heroes Young-ho-gol, en donde conoció a su soulmate y a su BFF de la vida, la actriz Yoo In-na, que a pesar de llevarse 11 años de diferencia, mantienen una linda amistad duradera hasta el día de hoy. Lo mismo con Cheon de T-ara, que hasta hoy son muy amigas. Al año siguiente, en el 2011, IU debuta como actriz en el drama Dream High y ahí también se amiga con Suji, otra gran estrella de ese momento. Ese año obtiene el título de CF Queen porque en un solo año había firmado 18 contratos comerciales por un total estimado de 10 millones de dólares. Musicalmente es cuando se anima a escribir sus propias canciones. En el segundo álbum de 13 canciones, 6 lo escribió ella misma. En el 2012, IU egresa de la secundaria y legalmente se convierte en adulta porque en Corea la mayoría de edad es a los 19 años. En ese momento no era normal que las celebridades no vayan a la universidad. En Corea todos van a la universidad, pero en el caso de ella dijo abiertamente que no iba a ir, que no quería que le den privilegios, que se iba a enfocar en su carrera y no tenía tiempo para el estudio. Y acá sucede su primer gran escándalo porque por error sube una foto que estaba junto con Eunhyuk de Super Junior. Ella se termina disculpando y aclarando que entre ellos no eran nada y que Eunhyuk solo la había visitado porque ella estaba enferma. Mientras que IU se recuperó rápidamente de este escándalo. En el caso de Eunhyuk, esto le siguió perjudicando durante muchos años más. Debido a este incidente, la gente ya no la veía más como una nenita o como la hermanita menor, y al año siguiente, a sus 20 años, empezó a salir con un cantante que se llama Chang Gi-ha, 11 años mayor que ella, y estuvieron 4 años de noviazgo. IU contó que se había enamorado a primera vista de Chang Gi-ha cuando había ido a la radio de él en el 2013 y ambos tenían en común su pasión por la música. La relación fue expuesta por Dispatch en el 2015 cuando ya llevaban 2 años de noviazgo y hasta ahora es el único noviazgo que se hizo público de IU. En los siguientes años, IU se esforzó más en tener mayor reconocimiento como artista musical y también siguió actuando en diferentes dramas. Fue clave haber colaborado con cantantes que se consideran leyendas vivientes en Corea, sacando álbumes cover de hits viejos con ellos. Todo esto ayudó a expandir su base de fans. Ya llevaba 6 años de carrera, recibía mucho amor y era muy exitosa en todo sentido, pero a sus 21 años terminó entrando en crisis. 그때 저는 정신적으로는 가장 안 좋았었던 해였어요. De repente empezó a sentir un temor tan grande que no la dejaba subir al escenario, como si toda su experiencia se hubiese fumado. Se ponía tan nerviosa que hasta tuvo que tomar un tranquilizante para poder cantar. Años más tarde confesó que en esa época se sentía sobrevalorada, tenía la autoestima baja, sentía que la gente inflaba todo y le daba miedo que algún día esa burbuja explotara. 내가 요만큼일까 봐
그게 좀 무서웠어요. 그 해가. Siempre escuchaba que era grandiosa para ser tan chica, pero ¿y si ya no era tan chica? Se preocupaba si la seguirían felicitando. 한 20살 때부터는 쭉 불면증이 있었거든요. 오래됐. 네네. Desde hace unos años atrás estaba empezando a tener problemas de sueño. He sabido que IU sufre de insomnio y su ansiedad y sus preocupaciones habían empeorado especialmente en ese año. El odio que se tenía hacia ella misma era tan grande que se sentía muy vacía, sin ganas de nada, y le terminó generando problemas alimenticios porque se daba atracones de comida para poder llenar ese vacío. 내가 나를 못 믿고 싫어하기 시작하니까 정말 끝도 없이 빠지는 거예요. 뭐라도 채워야겠으니까 그냥 음식물로 속을 채우는 거예요. Recurrió a especialistas para tratarse, pero lo que más la ayudó a salir adelante fue la decisión de producir toda su música ella misma. 그럼 어떻게 빠져나왔어요 거기서? 그때 결심을 했어요. 프로듀싱을 내가 해야겠다. Aunque llegase a fracasar, al menos quería fracasar con algo propio, y es así que nació su primer álbum 100% producido por ella misma en el 2015 a sus 22 años de edad, que es el cuarto mini álbum Chess Show con su canción principal 23, que se trata de cómo se sentía ella a los 23 años, que en realidad tenía 22 porque acuérdense que en Corea suman un año más. Desde que produce su propia música, su discografía está basada en la edad. En 23 habla de sus conflictos, caos e inseguridades que tenía a sus 23 años. En Palette, de su crecimiento y de su aceptación a los 25 años. Fue una edad en la que encontró estabilidad y empezó a aceptarse a ella misma con todos sus aspectos positivos y negativos. En la canción 8, que colaboró con Suga de BTS, habla de la impotencia y la nostalgia que sintió a los 28 años. No lo hizo explícito, pero se intuye que la canción alude a la pérdida de sus amigos en la industria musical, en especial de su amiga Sol Lee. IU quería mucho a Sol Lee, tanto que le había dedicado una canción, y viendo uno de los dibujos de Sol Lee, también se inspiró para escribir su canción Red Queen. Se sabe que también se llevaba bien con Chongyeon. Chongyeon mismo le había regalado a IU una canción que se llama A Gloomy Clock. Por último, con Lilac, quiere despedir sus 20s porque según su edad coreana tenía 29 años. Una canción que resume todo es My Sea, que está dividido por 3 versos. En la primera parte habla de los principios de sus 20, cuando no se conformaba con ella misma y se odiaba. En el segundo verso es sobre mediados de sus 20, en donde se arrepiente de haber sido así. Y el tercer verso, terminando sus 20, que reflexiona que podría volver a pensar como antes, pero como ya lo vivió, tiene la confianza de que vendrán días mejores. No puedo explicar cómo nacieron todas las canciones de IU, pero aprovecho a contarles algunas. Pipi, que algunos interpretan un mensaje hacia los haters de que no se pasen de la línea. En realidad, IU dice que lo escribió con un mensaje más general para todas las relaciones en donde es necesaria cierta distancia. Después hay 2 canciones que están relacionadas a su problema de insomnio. La canción Ni, Murub o Rodilla, lo escribió recordando que cuando dormía sobre las rodillas de su abuela era cuando conseguía un sueño profundo. Y después la canción Pampyeonji, Through the Night, dice que lo escribió una noche cuando no podía dormir y que desde su punto de vista, como tiene insomnio, sintió que lo que más podría decirle a una persona que ama mucho es desearle que duerma bien. También tiene muchas canciones que consuelan al alma, como Love Poem, que dice que va a estar ahí al lado tuyo, que no les prestes atención y que te tomes tu tiempo. Y la canción Unlucky, que dice que acepte las desgracias, porque gracias a ellas podemos apreciar más la felicidad. Celebrity lo escribió pensando en alguien cercano que tiene fama de ser raro o rara, pero ella quiere decirle que no es raro, sino alguien especial como una estrella. La última canción que me gustaría que sepan, porque es muy especial para IU, es Baum o Heart, porque dice que es la canción con la que más quiere que la recuerden cuando ella no esté más. Dice que es una canción que escribió con lo mejor de su corazón. Hoy a IU la conocen como una excelente letrista y hasta en broma los raperos le dieron el apodo de la top número 1 del hip hop nacional, Cook Hip One Top, porque IU es muy buena rimando en sus letras. Ella dice que se inspira mucho en su diario íntimo, sus letras son muy poéticas y el hecho de que haya leído muchos libros desde pequeña realmente creo que influyó para poder escribir buenas canciones. IU no solo consuela con la música, hay un drama que se llama My Mister, Mi Señor, Dae Achoshi, que está disponible en Netflix, estaría bueno que lo vean, en donde la actuación de IU es magnífica. Realmente es uno de los dramas de vida de muchos que llega al corazón y hace reflexionar del significado de ser adulto. 그런 사람이 있다는 게 좋아서.
Aman tanto este drama que, a pesar de que sea de 2018, ahora en marzo del 2022 sacaron a la venta el guión, porque últimamente está de moda comprar guiones de los dramas como merch. El drama Hotel de Luna también fue muy exitoso y este año tendremos más de IU como actriz en películas muy pero muy esperadas. La película Dream con Park Seo-joon y otra película que se llama Broker con Song Kang-ho, Kang Dong-won y Bae-duna. Por suerte se nota que ahora IU disfruta muchísimo lo que hace y que se valora mucho a sí misma. No porque se cree mejor, sino porque aprendió a aceptarse y a entender por qué ella es así. 오랫동안 별로 나를 좋아하지 않았던 것 같아. 근데 최근 들어서 내가 되게 좋아졌어. 내가 이제 되게 만족스러운 것 같아. 제가 저를 사는 건 아주 운이 좋죠. 저는 제가 제일 소중해요. También siempre confiesa que gracias a la gente que la rodea pudo llegar a donde está. La verdad que este video, aunque sea largo, queda igualmente corto porque deberían escuchar lo divina que es con su equipo, conocidos como el Team IU, que la acompañan desde sus inicios. 그냥 저는 이지은이고 이렇게 다 합쳐서 아이유를 만드는 거거든요. Es impresionante toda la atención y lo considerada que es con la gente con las que trabaja. La relación que tiene ella con sus fans también es otro nivel y es ampliamente sabido todo lo que ella contribuye hacia la sociedad con sus obras caritativas y las donaciones. Si quieren saber más en detalle, pueden ver este video en donde explico por qué IU es un ángel. Bueno, la verdad que hubo muchísimas cosas con las que me identifiqué con IU. La verdad que es una inspiración, me hizo reflexionar mucho y para este video la verdad que exprimí todo mi ser y puse todo mi esfuerzo porque quería que fuese un video con un mensaje especial para ustedes también. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte en el canal y nos vemos en un próximo video. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이야 미스.